Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel, solo tú, Señor. Sea Señor, eres Señor. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres Señor, eres Señor, eres Señor. El Señor les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela de Campeones. Seguimos meditando sobre el tema de la fe. Creo que es de mucha importancia para nuestro conocimiento espiritual. En esta ocasión vamos a reflexionar bajo el título La importancia de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Voy a repetirlo, amada iglesia, la importancia de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Por favor, así como estamos, familia, abra su mente, abra su corazón para poder atesorar este principio hermoso acerca de la fe. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé esa revelación para poder ponerlo en práctica. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos en esta ocasión por permitirnos estar reunidos como iglesia, Señor, a distancia, pero lo importante es que estamos reunidos conociendo más de ti. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, se retenga en nuestra mente y para poder ponerla en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo en la palabra de Dios, abra ahí su Biblia, en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer un solo versículo y el versículo que vamos a leer es el versículo 2. Yo tengo la Reina Valera de 1960. Es un versículo que lo hemos escuchado mucho y también es de mucha importancia, pero ahorita lo importante es que podamos meditarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, versículo 2 del capítulo 12 a los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es palabra de Dios. Veamos, amados, la epístola a los Hebreos
es muy importante para nuestro caminar cristiano. De esta manera, si tenemos este conocimiento, vamos a poder afirmar nuestra fe. Y no solamente nuestra fe, sino nuestra confianza en ese que dio su vida por usted y por mí, que es Cristo Jesús. Escuche esto, algunos datos de esta epístola. La mayor parte de la epístola a los hebreos fue escrita a los judíos. Estos judíos que se habían convertido al cristianismo, es decir, seguían a Jesucristo, pero estaban en constante peligro de volver al judaísmo, ya que ellos, muchos, querían seguir practicando esos ritos judíos. Por eso, el escritor de esta preciosa epístola a los hebreos la escribió a ellos, pero también a nosotros, y gloria a Dios por eso. Y él se refiere y les habla y le dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta epístola también es para nosotros. Este principio es para nosotros. Es para que podamos vivirlo. Nosotros realmente no somos judíos de nacimiento, ¿verdad? Porque él hablaba y lo escribía diciendo: porque el que quita su mirada de Cristo Jesús está en peligro. Y esto mismo nos dice el Señor a nosotros. Si nosotros apartamos nuestra mirada de Él, estamos en peligro. Nuestra vida está en peligro. Nuestra familia está en peligro. Déjeme explicárselo, por favor. En este versículo 2, este hombre, el autor de esta epístola, lo describe de una manera muy grandiosa y superlativa. Es decir, que expresa la mayor intensidad de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no sucede en ninguna otra parte de los pasajes de la Biblia. Preste atención. El versículo dice, voy a repetirlo de nuevo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, amada iglesia, nos está diciendo Jesús, el perfecto autor y consumador de la fe. Es decir, el escritor de esta epístola a los hebreos usó la designación de estas dos palabras, autor y consumador. ¿Para qué, Pastor David? Para poder puntualizar el papel supremo de Jesucristo al iniciar y terminar la fe genuina. Es decir, la expresión en el cual nos da ese mensaje: puesto los ojos en Jesús. Veamos, el origen de esta palabra se refiere a ver. ¿Qué dije? A ver. En otras palabras, es poner atención, escuche bien, a ese Jesús eterno. Tenemos que ver a ese Jesús eterno. No tenemos que desviar o distraernos en otras cosas, sino que tenemos que nuestros ojos tienen que estar fijados en un solo objetivo, y ese objetivo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es tener puestos los ojos en Jesús. Y tener puestos los ojos en Jesús es que su corazón, que mi corazón, que su mente y mi mente estén siempre en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios
que fuimos hechos a su semejanza. En otras palabras, usted y yo tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Mire qué interesante se vuelve esto. Ahí tienen que estar nuestros ojos puestos. ¿Cómo así, Pastor David? Practicando la palabra de Dios, practicando todo lo que está escrito en este libro de la vida, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra para poder tener nuestros ojos a ese Jesús eterno. Nuestra mirada siempre tiene que estar y enfocar a Cristo Jesús. Y la única forma de hacerlo es a través de conocer este libro de la vida. Ahí están los consejos. Dice la palabra de Dios: estás triste, cante alabanzas. Estás enfermo, llamen a los ancianos para que los ancianos vengan, impongan manos y estos enfermos sanen. Ahí está ese consejo de vida. Todo lo que nos puede suceder, ahí están esos consejos. Hay advertencias y debemos de prestar atención a lo que es la palabra de Dios para que sus ojos y mis ojos estén enfocados en Cristo Jesús. Por otro lado, tenemos que ser obedientes en no dejarnos de llevar por las cosas que no provienen de Dios. Esto es, no desviarnos. Dice el Señor: yo soy el camino y la verdad. Y si Él es el camino y la verdad, tenemos que estar enfocados en Él. Y entonces nuestro caminar cristiano se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando vengan esas dificultades, vamos a poder enfrentarnos con confianza. ¿Por qué? Porque nuestra mirada siempre va a estar dirigida a ese Jesús. Ese Jesús que dio su vida. Ese Jesús que está sentado a la diestra del Dios Padre. Nuestro caminar cristiano va a ser mucho más fácil. Y hay una cita bíblica que a mí me llama mucho la atención, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 de la Reina Valera. Y yo quiero que me preste atención, yo sé que usted lo ha escuchado. Dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese libro de Revelaciones nos está revelando su deidad. ¿Cómo así, Pastor David? Porque la fe genuina salvadora se origina o proviene de la superioridad de Jesús y sobrepasa todas las otras formas de fe, siendo Jesucristo el soberano Hijo de Dios. Esto es palabra de Dios. Y lo está reconfirmando siempre en este mismo libro de Revelaciones. Apocalipsis 22, versículo 12 de la Reina Valera. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto. Voy a repetirlo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene con esa recompensa. Y Él está a las puertas. Hemos estado viendo tanta situación natural. Bueno, estamos con estas tormentas allá en el norte, en los Estados Unidos, muy fuerte. Los vientos aquí en nuestro país están demasiado fuertes. En fin, lluvias. Y una serie de cosas naturales que nos están ahí dando esa lucecita de que el Señor está a las puertas. Pero, ¿qué dice el Señor? Él viene y dice: y su galardón conmigo, para poder recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su fe. Y esto significa que debemos de tener puestos
nuestros ojos a ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. No podemos desenfocarnos. Este versículo es clave para su vida y para mi vida. Como para ti, amigo, que te acabas de conectar, amiga, joven, señorita. Cristo Jesús es la solución. No hay otra respuesta. Nuestra vista, nuestra mente, todo nuestro ser tiene que estar concentrado en Cristo Jesús. Mente, cuerpo y alma. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y hoy es un momento muy difícil en el cual no podemos distraernos en nada. Tenemos que estar empapados, tenemos que estar metidos en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos muchos ejemplos bíblicos a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Tenemos el ejemplo de Pedro, en donde Pedro al principio estaba enfocado en Cristo Jesús cuando Él le llama, pero se desenfocó. Vio otras cosas y al ver otras cosas, al distraernos, suceden cosas que realmente no nos conviene para nuestra vida. Por lo tanto, es importante y necesario que usted y yo estemos enfocados, que nuestros ojos siempre estén enfocados en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y todo esto lo podemos sustentar bíblicamente diciendo, en primer lugar, que Jesucristo es superior a los ángeles, en donde vemos su divinidad, en donde vemos su supremacía. Entonces podemos decir en primer lugar que Cristo Jesús es superior a los ángeles. No vamos a salirnos de la epístola a los Hebreos. Por eso Hebreos es una epístola preciosa. Hebreos capítulo 1 versículo 5. Yo voy a leerle la Reina Valera del 60, en donde este capítulo nos habla de el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles. Versículo 5 del capítulo 1 de los Hebreos, dice la palabra de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. A nadie, solamente a Jesucristo. Y me gustó mucho la versión Dios habla hoy, y dice, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, escuche, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. No, solamente con nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver de que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, amada iglesia. Es importante y es necesario. En el versículo 6 de este mismo capítulo dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. En la versión Dios habla hoy, dice, pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Hombre, qué importante y qué interesante. Amada iglesia, esto es la supremacía y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, porque la fe genuina salvadora se origina y proviene de la superioridad de Jesús y sobrepasa todas las otras formas de fe, siendo Jesucristo el soberano Hijo de Dios. Segundo lugar, porque Jesucristo supera todos los sacrificios terrenales. Porque Jesucristo supera todos los sacrificios terrenales. Hebreos capítulo 10, versículo 18, Reina Valera. Bíblicamente lo estamos comprobando, que usted y yo tenemos que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18,
pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay, solamente una. En Dios habla hoy, dice, así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Una sola ofrenda y para siempre. Hemos sido perdonados. El Señor nos ha dado libertad para poder entrar a ese lugar santísimo por su sangre derramada en la cruz del Calvario, por ese sacrificio hermoso. Ya no debe haber otra cosa. En tercer lugar, mire, por esa fe genuina salvadora que se originó o proviene de la superioridad de Jesús, porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y esto podemos sustentarlo siempre en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 de la Reina Valera, en donde este capítulo nos habla que Jesús es el gran sumo sacerdote, ese sumo sacerdote compasivo. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Debemos de tener puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado al cielo, escuche bien, y usted y yo tenemos que seguir firmes en la fe, porque podemos llegar a Él, porque usted y yo tenemos que llegar a Él. Por eso cuando oramos o cuando entramos a su presencia, decimos, acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y que nos dé su bondad y nos ayude en cualquier necesidad que estemos pasando. Y eso es delicioso. ¿Se da cuenta? Usted y yo tenemos a un gran sumo sacerdote. En cuarto lugar, la fe genuina salvadora se origina o proviene de la superioridad de Jesús, porque su sacrificio, escuche bien, por su sacrificio, nosotros los creyentes ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra de Dios, pero estando ya presentes Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿O de qué nos habla? De la eficacia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ese sacrificio tenemos acceso directo a la presencia de ese Dios todopoderoso. Ese sacrificio que fue por su sangre preciosa, habiendo obtenido todos los creyentes, todos los que hemos creído en Él, su eterna redención. Y en quinto lugar, por último, la fe genuina salvadora se origina o proviene de la superioridad de Jesucristo sobre toda la forma de fe, escuche bien, porque su reino es inquebrantable. Voy a repetirlo, porque su reino es inquebrantable. Lo sustentamos en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28, Reina Valera, y dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Su reino es inquebrantable. Esto nos llena a nosotros de confianza porque tenemos a un Dios, mire,
muy poderoso. Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Dios Padre y está intercediendo por usted y por mí. Entonces, podemos ir concluyéndola. La epístola a los Hebreos nos enfatiza que la verdadera fe en Dios es a través de su Hijo unigénito. De ahí la importancia de, como hijos de Dios, que tenemos que poner nuestra mirada solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, esto significa Jesús, el perfecto autor y consumador de la fe. Amén, iglesia. Quiero concluir, amados. La vida cristiana, nuestro caminar cristiano, en varias ocasiones es comparada en las Escrituras como una carrera de atletismo, y especialmente el apóstol Pablo habla de esto, en donde naturalmente hay un lugar de partida y un lugar de llegada, conocido comúnmente como la meta. Tenemos que llegar a la meta, amados. Pero lo grandioso, amada iglesia, amigo, amiga, joven, señorita, que te conectaste en esta ocasión para poder escuchar esta enseñanza, es que, escuche bien, en esta hermosa carrera, tú y yo somos los corredores de la gloriosa carrera de la fe. Que no se te olvide esto. Y voy a sustentarlo en la palabra de Dios, en donde el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, Reina Valera del 60. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Mira qué interesa. Uno solo se lleva el premio. Cualquier persona que corra la gloriosa carrera de la fe, amada iglesia, debe de saber que debe de hacerlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, convencido de que va a ganar y que va a llegar a esa meta gloriosa. Debemos de esforzarnos en esta carrera. Debemos de correr apegado a todas las normas y recomendaciones celestiales que están escritos en este libro de la vida que se llama la Biblia. Amados, Jesús es el perfecto autor y consumador de la fe. Que no se le olvide, es el único, no hay otro. Usted y yo debemos de sustentarnos y debemos de estar convencidos genuinamente que Jesús es la solución para tu vida y para mi vida, para tu familia y mi familia. Él es la única solución, no hay otra. Por eso debemos de estar enfocados, nuestros ojos deben de estar enfocados en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, principalmente por esta preciosa enseñanza acerca de esa fe genuina, y que no debemos de apartarnos ni a diestra ni a siniestra del enfocar, Señor, que nuestros ojos deben de estar siempre dirigidos a ti, Señor. Muchas gracias por estos consejos y estas verdades bíblicas que tenemos que tomar en cuenta para poder ser bendecidos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Padre Celestial, bendice a cada hermano que ha escuchado este mensaje, para que en su diario vivir ponga en práctica estos principios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que tu presencia y el poder del Espíritu Santo se quede en cada hogar de nuestros hermanos y amigos que escucharon, Señor, tu palabra. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amada iglesia, que el Señor te bendiga
Que el Señor te guarde a ti y a toda tu familia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre todos los tuyos y tenga misericordia, y que esos favores estén a diarios en tu vida. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti esa paz que solamente Él puede dar. Amados, solo me resta recordarles nuestros servicios dominicales. 9 de la mañana estamos en nuestro primer culto, fiesta en su presencia 1. Esto es presencial. A las 10 en punto tenemos nuestro tiempo de escuela bíblica infantil. Por las plataformas digitales, ¿verdad? Usted conéctese porque es importante que los niños también reciban su enseñanza. De 10:15 a 10:45 estamos en nuestro tiempo de oración presencial en Iglesia Puerta de Esperanza. Y por supuesto a las 11 de la mañana, nuestro segundo culto, fiesta en su presencia 2, presencial y por las plataformas digitales Facebook Live y YouTube. Amados, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.